Buenas tardes, mi nombre es Ilian Asturias, estudiante de sexto trimestre de instrumentación. El día de hoy voy a hablar un poco sobre los circuitos electrónicos de frecuencia. Los circuitos electrónicos de frecuencia son un conjunto de operadores unidos de tal forma que permite el paso de corriente y circulación eléctrica de electrones para conseguir algún efecto útil, luz, calor, movimiento, entre otros. Los circuitos electrónicos son utilizados en cada uno de los aparatos electrónicos. Se utilizan realmente por todas las personas. En la pantalla se ve una frecuencia senoidal que representa. La frecuencia es el número de veces que una onda senoidal se repite o completa un ciclo positivo o negativo. Cuanto más ciclo ocurre por segundo, mayor será la frecuencia. Terminología relacionada con la frecuencia. Hertz es igual a un ciclo por segundo. Ciclo es una onda completa de corriente alterna o tensión. Atenación es la mitad de un ciclo. Periodo es el tiempo requerido para producir un ciclo completo en una forma de onda. Las frecuencias se utilizan normalmente para describir el funcionamiento de un equipo electrónico. Independencia. La independencia se define como una resistencia eléctrica que se genera en un circuito electrónico cuando una corriente alterna interna pasa a través de ella. ¿Cuáles son sus características? Se define como un valor de cociente entre los fasores de voltaje y la corriente, repetitivamente. Es posible representarle en un plano complejo. Dicho plano es conocido como el diafragma de Fresnel. Tipo de impedancia. La impedancia inductiva. Esta clase de impedancia se relaciona con una resistencia ejercida al cambio de corriente dentro de una bobina, la cual se asocia a su parte imaginaria. Impedancia resistiva. En este caso, el tipo para los circuitos de corriente directa, en las cuales hay resistencia, es decir, hay una fase cero. Señales eléctricas. Es la diferencia de la tensión entre dos puntos de carga eléctricamente en el transcurso del tiempo. ¿Cuáles son sus tipos? Señal analógica y señal digital. Señal analógica es aquella señal que tiene una variación continua en el tiempo. Señal digital es aquella que tiene una variación discreta de valores en el tiempo. ¿Qué es una variación de frecuencia? Una variación de frecuencia es un tipo de controlador de motor que comanda al motor eléctrico variando la frecuencia y el voltaje. Este valor de frecuencia se encuentra entre la alimentación eléctrica y en el motor. ¿Cuál es su función? Funciona como un regulador industrial. Métodos para controlar la velocidad en la señal de salida de un circuito electrónico. Existen diferentes métodos para controlar la velocidad de señal de un circuito electrónico. Para ello podemos utilizar diferentes métodos, entre los cuales tenemos la tensión, la corriente y la frecuencia. Para que sea posible esto podemos usar diferentes elementos, como por ejemplo los circuitos LC, los RC y los RLC, los transistores, etc. Todo va a depender de lo que queramos obtener en la salida de los circuitos electrónicos. ¿Cómo verificar la variación de frecuencia y el control de velocidad en la señal de salida de un circuito electrónico? Para verificar la variación de frecuencia y el control de la señal eléctrica en un circuito electrónico usamos osciloscopio y lo complementamos con un multímetro. El osciloscopio presenta valores de señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla en la que normalmente el eje X horizontal se representa el tiempo y el eje X vertical representa la tensión. Con el multímetro observamos las magnitudes de las tensiones. ¿Por qué existe una variación de frecuencia en el control de la velocidad de las señales de salida de un circuito electrónico? Siempre va a existir una variación y esta variación va a disminuir o aumentar dependiendo del circuito. Si el circuito se comporta como un resistor puro, nos vamos a encontrar como una frecuencia de resonancia. La fase, en cambio, si nos encontramos con un circuito inductivo o capacitativo puro, nos vamos a encontrar con una frecuencia
Resonancia de amplitud. ¿Cómo llevar a cabo la construcción de circuito y verificación de frecuencia en el control de velocidad en la señal de salida del circuito electrónico empleando un simulador? Para llevar esto a cabo necesitamos unos ciertos pasos. Primer paso, tener una computadora con buena capacidad y con una buena conexión a internet. 2. Entrar al navegador de Google y bajar aplicaciones de simuladores de circuitos eléctricos. Paso 3. Una vez en la aplicación, empezar a armar el circuito dependiendo de las necesidades del usuario. Paso 4. En las aplicaciones va a encontrar los diferentes dispositivos de elementos que necesita para armar para el armado y medición de un circuito electrónico. Muchas gracias.